Así que te voy a invitar a que tomes tu palabra ahora. Me gustaría que leyésemos un texto muy, muy inspirador, un texto que la verdad pues, es un texto, como veíamos en el retiro que estuvimos el fin de semana pasado, un texto que nos habla verdad, que Dios quiere hablar verdad a su pueblo porque Dios quiere traer libertad. Amén. Dios quiere traer libertad a las vidas, a los corazones. Y no hay otra forma, no hay otra forma. Nos dice la palabra, nos dice el Señor que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces el Señor quiere que nosotros hoy pues, le conozcamos más y más a Él y veamos la verdad, la realidad de nuestras vidas a través de Él. Y esta palabra pues, es muy hermosa porque verdaderamente hace un retrato de una sociedad, de un tiempo, hace muchos siglos. Estamos hablando de pues, más de 7 siglos antes de que viniera Jesús a esta tierra. Y es el profeta Amós. También veíamos en el retiro un poco de lo que el profeta Amós decía. Y es un profeta menor, pero a mí me inspira un montón, hermanos. Me inspira estas palabras, este mensaje profético de un hombre que, como veremos más adelante, era un hombre, no era nada especial, era un hombre sencillo. Y no sé qué pasa con eso, con la sencillez, ¿no? Pero es como que Dios se acerca a los sencillos, a los humildes, a los que se acercan a Él pues con ese deseo, con ese anhelo de conocerle. Y bueno, pues así Dios, ahí habla, ¿no?, a esas personas. Y quisiera que me acompañaras en esta lectura. Se encuentra en Amós capítulo 5, en el libro de Amós capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 1 al 24. Amós 5, 1 al 24, y dice así la palabra. Dice: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Buscad al Señor y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones, de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien. Estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán ay, ay, y el labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar, y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice el Señor. Ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis este día del Señor?
Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día del Señor tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, ya no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Amén. Amén, gloria al Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Voy a pedirte que ahí donde estás tú cierres tus ojos. Amado Dios, gracias Padre. Gracias Señor, porque tú estás aquí esta tarde, Señor. Gracias Señor, que tú sigues teniendo misericordia de nuestras vidas, Señor. Gracias que tú nos sigues amando de una manera que no podemos entender nosotros, Señor. Cuando nosotros somos malos, somos rebeldes y nos desentendemos de ti continuamente, Señor, tú sigues teniendo esa mirada de amor. Tú sigues teniendo esa mirada de misericordia sobre tus hijos, sobre tu pueblo y aún sobre aquellos que no te conocen. Señor, tú les amas, Dios mío. Y tú tienes misericordia de nosotros cada día. Señor, gracias porque en esa misericordia que tú tienes, Señor, en esa compasión que tú tenías cuando estabas aquí, pero que sigues teniendo desde el cielo, bendito Dios, tú quieres enseñar a tu pueblo la verdad, tú quieres enseñar a tu pueblo el camino, Dios mío, gracias. Hoy hemos venido a tu casa, Señor, porque necesitamos de ti. Señor, hoy no queremos venir simplemente para, Señor, recibir nuestra porción, lo que nosotros necesitamos y seguir nuestro camino sin acordarnos de ti, Señor. No queremos esto, Señor. Hoy queremos volvernos a ti con todo nuestro corazón, Señor. Hoy queremos decirte de corazón, Señor, que no es tan importante aquellas cosas que tú nos das, aquellas cosas que tanto buscamos, pero que, Señor, que lo más importante eres tú para nuestras vidas. Dios mío, gracias, Señor. Oh Padre Santo, yo te pido en esta tarde que por medio de tu Espíritu, Señor, tú en esta tarde hables al corazón de tus hijos que te aman, al corazón de tu pueblo, Señor, y tú te reveles de una manera especial y nos hagas entender cuánto, Señor, cuánto nos anhelas y cuánto tú nos buscas, Dios mío. Gracias, bendito Dios. Señor, pon este deseo en nuestro corazón, este deseo de buscarte, este deseo de amarte, este deseo de estar en tu presencia y disfrutar, Señor, de lo que tú eres para nosotros. Muchas gracias, Dios mío. Toma tu lugar, Dios mío, toma tu lugar y háblanos en esta tarde por medio de tu palabra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues es verdad, hermanos, Amós, el profeta Amós, fue un hombre sencillo, como he dicho antes, fue un pastor, era un pastor igual que David, ¿verdad? Muchas veces pensamos en David y vemos un hombre sencillo que estaba ahí con las ovejas y cuidaba de las ovejas y tenía tiempo para estar en la presencia del Señor. Una persona sin ningún deseo especial, sino el deseo del corazón de agradar a Dios. Era su meta, era el sentir de su corazón. Así también era Amós. Amós era un hombre, como os he comentado antes, un hombre sencillo, un hombre de campo, un hombre del ámbito rural, lejos del bullicio de las grandes ciudades, lejos de los centros de gobierno, de los centros de poder. Y este hombre, nos dice la palabra que él era un pastor de bueyes, que era un recolector de higos silvestres, y vivía en una ciudad que se llamaba Tecoa. Tecoa era una ciudad que estaba a unos 20 kilómetros al sudeste de Jerusalén. Era un pueblo de Judá.
Y como os he dicho, ¿verdad? Pues él no era una persona erudita ni noble, y tampoco era hijo de profetas, pero sí era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que buscaba a Dios. Era un hombre que tenía una sensibilidad especial para entender lo de Dios, para entender el corazón de Dios, para entender el sentir que Dios tenía. Era uno de esos hombres que Dios está buscando sobre la tierra. Una de esas personas que prestan oído a Dios, que se deleitan en la presencia de Dios, que quieren conocer el sentir que hay en el corazón de Dios. Este era ese hombre. Y no es extraño, ¿no?, que Dios buscara un hombre así, porque Dios no estaba buscando ningún religioso, ni estaba buscando ningún importante, ni estaba buscando ningún sabio. Estaba buscando a alguien que tuviera ese deseo, esa inquietud de conocerle a Él y de estar en su presencia. Y creo que es esto lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde, hermanos, en esa sencillez y en ese temor del Señor. Este hombre vio el corazón de Dios y el sentir de Dios por un pueblo que vivía de espaldas a Dios, por un pueblo que era indiferente al corazón de Dios, a la justicia y a la verdad de Dios. Y por esto este hombre fue enviado con este mensaje en medio de Israel, diciendo pues estas palabras, ¿no?, este clamor que hay en el corazón de Dios, que sigue estando en el corazón de Dios, porque Dios sigue anhelando tener esa comunión contigo, porque Dios te busca con todo su corazón, te ama de una manera apasionada. No sé si podemos entender esto. No sé si podemos entender que el Padre te amó tanto que envió a su Hijo, a su único Hijo, y lo entregó a una muerte cruel y una muerte indigna para poder tener esa comunión, para poder estar contigo, para que tú puedas estar con Él. De esa manera te ama Dios. Y ese clamor de Dios es desde el principio. Y ese clamor de Dios está expresado, ¿verdad?, en este texto que hemos leído y que el profeta Amós está hablando al pueblo. Dice Amós capítulo 5 y versículo 4, dice el profeta, dice: así dice el Señor a la casa de Israel, así dice el Señor a su pueblo también hoy. Buscadme y viviréis, buscadme. Ese es el clamor de Dios, ese es el anhelo de Dios. Dios te está buscando, Dios te quiere para Él. Dios quiere tener esa comunión íntima contigo, que tú puedas conocerle, que tú puedas disfrutar en su presencia, que tú puedas ser lleno, ¿verdad?, con Dios en tu vida. Solamente Dios puede llenar nuestro corazón, hermanos. Muchas veces seguimos buscando, no sé, es como que tenemos esa tendencia, ¿no?, a buscar en las cosas de este mundo, las cosas que no sacian nuestro corazón, y nos olvidamos de Dios. Pero Dios te sigue llamando, Dios te sigue recordando esta tarde y nos sigue hablando a través de esta palabra, de este mensaje que se escribió hace tantos años, más de 2.700 años está escrito este mensaje, pero es actual, porque Dios sigue siendo el mismo de ayer. Dios sigue buscándote, Dios sigue amándote, Dios quiere tener esa comunión contigo, Dios quiere revelar, abrir su corazón delante de ti y traer el mensaje, compartir el mensaje contigo, ese mensaje que tiene para este pueblo que no le conoce y que necesita entender cómo Dios le ama. Así que nuestra vida está relacionada con buscar a Dios. Si tú un día tuviste un encuentro con Dios, mira, yo quiero decirte esta tarde, Dios no se conforma con que tú tuvieses un encuentro con Él hace años y fuera un día muy especial y tú lo recuerdes en tu corazón de una forma increíble, ¿no? Pero el Señor quiere seguir teniendo esos encuentros contigo. El Señor quiere seguir encontrándose contigo en esa intimidad. Dios te busca de una manera especial y no se conforma con que tú le des ese poquito que muchas veces le damos. Hermanos, Dios nos quiere, Dios nos dice que en la palabra que Él nos anhela celosamente. Dios
de verdad que quiere tener esa relación con nosotros. Y mirad, los siervos, pues los profetas eran unas personas que Dios había escogido con esa visión clara. Eran personas que de verdad tenían esa comunicación o esa intimidad especial con Dios, ¿no? Y Dios se les revelaba y Dios abría su corazón con estas personas, porque estas personas tenían ese llamado que Dios les había dado, de hablarlo de Dios. Pero de hablarlo de Dios sin ningún tipo de, ¿cómo diría? Sin ningún tipo de reserva, sin ningún tipo de objeción. Ellos hablaban el mensaje, claramente el mensaje de Dios. Eran llamados a esto. ¿Sabéis que los profetas pues eran gente que muchas veces era despreciada, eran rechazados, eran tratados como traidores? Yo me acuerdo muchas veces del pobre profeta Jeremías, ¿no? Como por llevar el mensaje que Dios le estaba dando, ese mensaje que era real y que era fiel, fue tratado como un traidor y fue metido en un pozo lleno de cieno hasta la cintura. Y lo dejaron y se olvidaron de él allí, si no hubiese sido por la misericordia de Dios que envió a alguien para sacarlo de allí. Pero fijaos el trato, ¿no? El trato que aquel pueblo que se llamaba pueblo de Dios tenía con aquellos que eran los voceros, los altavoces, los que traían el mensaje de Dios, los que querían hablar la verdad de Dios al pueblo. Por eso en esta tarde, mis queridos hermanos, yo quiero que nosotros nos acerquemos a Dios con sinceridad, que quitemos todas esas barreras que a veces ponemos, ¿no? Porque es como que nos queremos proteger y como que queremos decir esto no va conmigo, o queremos poner nosotros nuestros argumentos delante de la palabra de Dios y queremos justificarnos. Por favor, no hagas esto esta tarde, no hagas esto nunca delante de Dios. Permite que Dios te hable la palabra de verdad, te hable la palabra, a veces incluso diría hasta con crudeza, de lo que Dios quiere decirte, de lo que te pasa, de lo que hay en tu vida, de lo que Dios quiere que tú pongas a sus pies, de aquellas cosas que Dios quiere que tú reconozcas en tu vida. Porque mira una cosa, Dios te ama. He dicho antes algo, Francis, muy importante. Dios nos ama tanto y quiere tanto el bien de nuestras vidas. Y esto es algo que veíamos también este fin de semana pasado. Que viene y nos habla la verdad. Y nos muestra lo que hay en nuestro corazón y nos muestra nuestra realidad. Porque Dios quiere tu bien. Y es la única manera. La única manera que Dios puede bendecirte de verdad y puede llenar tu vida y puede darte esa abundancia de su presencia en tu vida y de todo lo que hay en el cielo que Dios quiere darte a ti como pueblo suyo, como hijo suyo o hija suya que eres. Solamente podrá venir cuando tú tengas un corazón dispuesto, amén, un corazón dispuesto a reconocer lo que Dios quiere decirte y a seguir el camino de Dios. Por esto, ¿verdad?, del mensaje que traía el profeta no era misión fácil, porque se trataba de confrontar a hombres que en muchos casos vivían completamente ajenos a la voluntad de Dios, pero ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Y claro, es muy difícil, ¿verdad? Cuando alguien está convencido de que está haciendo lo correcto, cuando alguien está convencido de que lo que él piensa está bien, es así. No sé si os ha pasado a vosotros, a mí a veces me ha pasado hablar con personas e intentar convencerles o disuadirles, ¿no?, de que lo que pensaban o lo que creían pues no era correcto, y de verdad que esto es a veces tarea imposible. Es como, bueno, yo a veces pienso, bueno, es imposible, esta persona no podría convencerla en la vida. Por muchos argumentos y por muchas razones que le dé, no, está completamente cerrada. Y así sucedía, ¿no?, en aquel tiempo. Muchos de aquellos del pueblo pues rechazaban el mensaje de Dios. Rechazaban... Quítame, por favor, un poquito de
de demasiada ganancia. Rechazaban ese mensaje que venía de parte del cielo. Y mira, quiero que vayamos a un versículo porque aquí se ve el corazón de Dios en este texto. El mismo Señor está diciéndoles que Él verdaderamente no viene para traer juicio ni para traer castigo, sino que lo que quiere verdaderamente el Señor es que haya un arrepentimiento de corazón. Y nos lo dice aquí, ¿verdad?, en su palabra. A ver si lo encuentro. Permitidme que lo encuentre un momentito. El versículo 6 dice: buscad al Señor y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Está diciendo este mensaje, ¿verdad? Es un mensaje de arrepentimiento. Dios está llamando a su pueblo a un arrepentimiento sincero. Desde esa situación de decadencia de moral, de inmoralidad, de una crisis profunda espiritual en la que el pueblo se encuentra lejos de Dios y necesitan de verdad corregir esa conducta para evitar las consecuencias de lo que puede venir a sus vidas. De manera que Dios está hablándoles desde esa perspectiva. Fijaos, ¿no? Dios no quiere castigar al pueblo, no quiere que les vaya mal de ninguna manera, quiere que les vaya bien, pero necesitan reconocer todo lo que están haciendo mal, necesitan reconocer su pecado, necesitan un verdadero arrepentimiento. Lo primero que Dios denuncia en este texto a través del profeta Amós es el pecado, y está denunciando esa falsa espiritualidad de su pueblo. Podríamos decir esa falsa religión, ¿veis? Les dice, y no busquéis, dice, buscad, versículo 4, dice, pero así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. ¿De qué nos está hablando? ¿De qué nos está hablando aquí el Señor? Pues mirad, Betel, Gilgal, Berseba eran santuarios, eran lugares sagrados para el pueblo, lugares de peregrinación, donde se conmemoraban eventos importantes que habían tenido lugar en el pasado, en la historia del pueblo de Israel. Ahí el pueblo, en esos lugares, había tenido un encuentro con Dios. Dios se había revelado de una manera especial, de una manera poderosa. Se habían levantado altares, seguramente, pues en Betel sabemos que se levantó un altar, en Gilgal también. Se levantaron altares y esos altares representan ese encuentro que Dios tuvo con el pueblo. Pero esos altares se habían quedado como vestigios del pasado. Y entonces, pues el pueblo peregrinaba a esos lugares, pero claro, habían perdido lo que ese espíritu y ese encuentro que habían tenido en el pasado, en el tiempo presente, pues no era así, ya no existía. Sin embargo, ellos lo hacían como una tradición, como una cosa religiosa, vivían de los recuerdos, pero la actitud del corazón era muy distinta al momento en que aquellos, experiencias especiales habían sucedido. Por ejemplo, Betel significa Dios está aquí. Dios está aquí, sabéis que ese fue el lugar donde Jacob tuvo ese encuentro con Dios, ¿no? Gilgal significa Dios
está conmigo. Y Berseba significa Dios me da la tierra en posesión. Fijaos, eran cosas que estaban representadas en aquel lugar, en aquel encuentro especial que Dios tuvo con su pueblo, pero que ese sentir o ese espíritu no estaba en medio del pueblo, porque Dios no estaba presente en la realidad del pueblo, porque Dios no estaba con ellos, ni ellos estaban con Dios. Es mejor dicho, ¿no? Podríamos decir, Dios quería estar con ellos, claro que sí, pero eran ellos los que le habían vuelto la espalda a Dios. Y precisamente, pues Berseba, que significa Dios me da la tierra en posesión, y era algo que realmente estaban a punto de perder, porque Dios estaba advirtiéndoles de que aquella conducta, de que aquella manera de vivir delante de Dios, pues iba a hacer que perdieran incluso hasta las bendiciones materiales que Dios les había conferido, ¿no? Entonces, una búsqueda de una espiritualidad sin tener en cuenta a Dios, una espiritualidad vacía, una espiritualidad sin Dios. Esto es algo de lo que Dios nos quiere advertir también en esta tarde a nosotros, porque a menudo nos quedamos en el recuerdo de un pasado, pero estamos viviendo en el presente sin la experiencia que estamos conmemorando. Aquella experiencia que conmemoramos, aquello de lo que nos acordamos. A veces esas historias de la Biblia que nosotros explicamos, enseñamos con tanta pasión, ¿no? Y recordamos, ¿no? Porque el Señor hizo esto, ¿no? Como antes escuchábamos, porque el Señor, caballo y jinete, ha echado en el mar. Son recuerdos del pasado, de cosas grandes y gloriosas, de un Dios grande y poderoso en el que creemos, pero que sin embargo no estamos viviendo en el presente, no estamos experimentando en el presente. Y Dios no se complace de esto. Dios no quiere ser para nosotros una imagen de algo del pasado o de algo que no se corresponde en verdad con lo que Dios es. Porque ellos estaban viviendo una experiencia espiritual que en verdad no se correspondía con lo que Dios es y con lo que Dios quiere revelarse a su pueblo. No se correspondía con eso. Dios desea revelarse, Dios desea ser uno con nosotros. Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere pues tener esa comunión, como he dicho antes, pero ellos no buscaban a Dios con ese anhelo, no buscaban a Dios de corazón. Yo hermanos, de verdad pienso, ¿no?, que a veces miramos y miramos como con un poco como desde arriba, ¿no?, cuando leemos estas historias y pensamos cómo era este pueblo, ¿no?, qué duros de corazón eran, qué interesados eran, qué egoístas eran, ¿no? Pero cuidado, porque cuando estamos mirando a ellos, nos estamos viendo a nosotros también. Dios quiere que nosotros nos miremos en este espejo que es su palabra y que nos veamos también a la luz de esta palabra si verdaderamente nosotros estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón. Si estamos dispuestos también a no vivir una experiencia espiritual sin Dios o una experiencia de religión donde simplemente es una serie de ritos o tradiciones del pasado, en que recordamos cosas del pasado que sí están muy bien, pero Dios nos está diciendo, ¿y qué lugar ocupo yo en vuestras vidas a día de hoy, en el presente? ¿Dónde estoy yo en vuestras vidas? Está bien que recordéis lo que hicieron aquellos que os precedieron en la fe y que os inspiren estas historias, pero necesitamos vivir al tiempo presente porque Dios nos llama a vivir, nos llama a buscarle con todo nuestro corazón y a vivir para Él. Por esto, el profeta Amós les exhorta a buscar al verdadero Dios y su voluntad. Queridos hermanos, muchas veces estamos como tan, no sé cómo decir, ¿verdad? Pero es como que tenemos el camino tan marcado, ¿no? Y como que estamos tan programados que Dios no encuentra un espacio para hablarnos, para abrir su corazón delante de nosotros, ¿no? Me viene ahora a la mente, ¿no? Es como un hijo que quiere hablar con su padre, perdón, un padre, mejor dicho, que quiere hablar con su hijo,
Y está buscando la ocasión, está buscando el momento para tener esa intimidad y para tener esa relación y poder ser franco el uno con el otro. Y no sé, como padres, los que somos padres aquí, ¿no? Y anhelamos, ¿verdad? Pero estás buscando a tu hijo, pero no encuentras el momento, porque tiene tanto que hacer, porque tiene tantas obligaciones, porque tiene tantos planes, porque tiene tantos sueños, que no tiene espacio para darte a ti. Y eso es lo que hay en el sentir del corazón de Dios. Mis queridos hermanos, Dios nos ama tanto, nos busca con todo su corazón. Y sabe que sin Él estamos completamente perdidos. Y Él nos sigue preguntando, ¿por qué os empeñáis en buscar lo que no llena? ¿Por qué os empeñáis en llenaros con tantas cosas de este mundo, con tantas distracciones que al final os dejan vacíos? El Señor nos está exhortando en esta tarde a buscar al verdadero Dios, a buscar su voluntad, y no esa imagen o esa idea que nos hemos hecho en nuestra mente de Dios. Basta ya, hermanos, de hacernos un Dios a nuestra medida, para conformarlo a nuestro interés, para conformarlo a nuestra comodidad. Yo creo, hermanos, de todo corazón que necesitamos arrepentirnos delante del Señor y decirle, perdónanos, Señor. Porque muchas veces estamos haciendo una imagen de un Dios que nos conviene a nosotros, un Dios que no nos molesta, un Dios que no nos incomoda, un Dios que nos deja en paz, que nos deja hacer lo que nos dé la gana. Porque en el momento en que ese verdadero Dios quiere intervenir en nuestras vidas, quiere poner el dedo en la llaga, le decimos, apártate, porque me incomodas, porque me haces sentir mal, porque eso no me gusta. Pero yo quiero decirte en esta tarde, querido hermano, hermana y amigo, amiga que estás aquí, que Dios quiere tu bien, que Dios quiere tu bendición, que Dios quiere que seas prosperado espiritualmente, que Dios quiere que tu vida sea llena de su presencia, de todo lo que de verdad necesitas que está en Él. Que Dios quiere revelarse a tu vida de una manera nueva, que Dios quiere renovar tu corazón, que Dios quiere darte esas metas y esa ilusión por vivir. Y Dios quiere que tú te deleites en Él y en que encuentres en Él todo lo que necesitas, porque todo lo que necesitas está en Él. El Señor te dice, no tienes que ir a buscar a otro sitio, a otro lugar o en otras cosas. Te está diciendo en esta tarde, ¿qué buscas? ¿Qué estás buscando? Te dice el Señor. Porque lo único que necesitas es buscarme a mí. El Señor es todo lo que nosotros necesitamos. Amén. ¿Lo crees con todo tu corazón en esta tarde? El Señor dice a través del profeta Amós, en el versículo 8, dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Está diciéndote, ¿verdad? ¿Por qué buscas en esos pozos que están secos y llenos de fango cuando de verdad Dios quiere darte esa agua viva, Dios quiere darte esa vida, esa bendición, esa plenitud, esa llenura? Dios quiere darte lo que de verdad vale la pena, te dice el Señor en esta tarde. El que ha hecho el universo, el que ha hecho, las Pléyades y el Orión son dos constelaciones, ¿no?, que están a miles de años luz de la Tierra, y los vemos, y vemos ese firmamento, y vemos la grandeza, y vemos la gloria, y vemos el poder de Dios. Y ese Dios que es grande y poderoso, ese Dios es el que te está diciendo en esta tarde, a ti que eres una criatura insignificante, que eres menos que una mota de polvo en el universo, te está diciendo que te ama tanto, que ha sido capaz de entregar lo que Él más ama para que tú puedas venir a Él, para que tú puedas tener esa comunión y esa plenitud
ese Dios tan grande te ama de esa manera. No sé si puedes entenderlo. Yo todavía no lo llego a entender. A menudo, como he dicho antes, queremos conformar nuestra propia religión, nuestras tradiciones. Hacemos como una especie de mezcla, ¿no?, de nuestros intereses, de nuestras ideas, de nuestros conceptos de Dios, de lo que nos han enseñado otros. Pero todo eso no es lo que Dios quiere darte. Yo quiero decirte en esta tarde, Dios necesita romper todo eso en tu corazón, en tu mente. Creo que hay muchas cosas que Dios quiere romper, porque si no rompe eso, Él no puede revelarse, de verdad, no puede mostrarse como Él quiere a nuestras vidas. Y es tan importante, hermanos, que nos acerquemos a Dios como aquel pastor de Tecoa, como Amós, ¿verdad? De una manera sencilla. No con una mente ya con unos prejuicios o con unas ideas preconcebidas de lo que es Dios, de lo que quiere Dios de mí. Por favor, hermano querido, en esta tarde, por favor, mira, el Señor lo que quiere es que te acerques con ese corazón abierto, dispuesto a escucharle. Que te acerques a Dios y le digas, mira, Señor, yo de verdad quiero recibir lo que tú me quieres mostrar, lo que tú me quieres enseñar. Ya no quiero más de lo que yo tengo en mi cabeza o de las ideas que yo me hago. No, Señor, quiero de verdad entender lo que hay en tu corazón, lo que tú tienes. Porque, Señor, yo sé que tú quieres que yo te entregue todo lo que soy, que me convierta de corazón a ti. Esa es nuestra búsqueda, hermanos. Ese arrepentimiento genuino, ese deseo sincero de amar a Dios por encima de todo. Esa disposición a renunciar a todo aquello que se convierte en un impedimento. Hermanos, hay tantos impedimentos, tantos muros que hemos levantado, tantos obstáculos que a veces nos impiden acercarnos a Dios. Y de verdad necesitamos entregar todo al Señor. Necesitamos ponerlo a los pies del Señor y decirle, Señor, te lo entrego todo eso, Señor. Quiero sencillamente vivir para ti. Esto es lo que Dios quiere, esa sencillez. A veces es como que nos hemos complicado tanto la vida y hemos hecho tantas construcciones en nuestra mente de ideas, de cosas que yo creo que a veces es más sencillo todo de lo que nosotros es más sencillo. Con Dios es más sencillo. Realmente con nuestra mente no alcanzamos a entender a Dios, pero Dios no quiere que tú alcances a entenderle. Él lo que quiere es revelarse a ti. Amén. Dios lo que quiere es revelarse a ti. Él te hará entender. Hay un salmo que dice, te enseñaré y te haré entender. Él es el que nos va a enseñar y nos va a hacer entender. ¿Cómo vamos nosotros a querer entender a Dios? Nosotros cuando queremos entender a Dios y empezamos, ¿verdad? Cuando leo cosas de teología y digo, madre mía, que esto es un lío que al final no me aclaro ni yo de todas esas cosas, ¿no? Pero, de verdad, cuando te acercas a Dios, cuando abres tu corazón y dices, Señor, háblame, muéstrame la realidad. Dios quiere, claro que quiere, porque Dios te ama. Y entonces, pues en primer lugar, Él estaba hablando al pueblo, ¿no? Desecha esa falsa espiritualidad, esa falsa religiosidad, esas tradiciones de hombres. Desecha todo eso es cosa del pasado y está en el pasado, pero tú búscame ahora, búscame en el presente, ten un encuentro con el Señor. Ten un encuentro donde el Señor se revele a ti y donde el Señor te hable. Amén. De una manera nueva. Porque Dios quiere hablarte a ti. Está bien que recordemos las historias del pasado, pero Dios quiere revelarse de una manera nueva. ¿Lo crees? Hermano, en esta tarde que Dios es real y que Dios vive y que Dios está aquí queriéndote hablar a tu corazón. Dios te habla, claro que te habla. Dios te habla si tú le buscas, si tú de corazón vienes a Él. Y la segunda cosa, el segundo impedimento que Amós tiene que denunciar al pueblo es pues ese egoísmo.
que ellos tenían, ese deseo de egoísta de satisfacer sus necesidades, sus intereses, su propio bien. Y ya sabemos lo que pasa con esto, hermano. El Señor Jesús también nos lo dijo. El Señor Jesús ya nos advirtió y dijo, mirad, el que busque su vida, es que este es el que la pierde. El que quiere reservar su vida, el que quiere para sí el bien, los placeres y las cosas de este mundo, pues al final se va a encontrar que se encuentra completamente vacío. Y su vida no tiene sentido para nada y no le encuentra sentido a las cosas. Pero el que de verdad se pone en las manos de Dios de una manera sencilla y le dice, Señor, tú eres mi todo, tú eres mi vida, y yo te lo entrego todo porque ya no quiero vivir más para mi deseo. Yo quiero vivir para ti. Pues entonces Dios puede hacer ahí algo contigo. Y esta palabra, ¿verdad? Pues también está aquí hablando el profeta Amós y está diciéndoles, fíjate el versículo 11 lo que dice, por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Está diciendo pues lo mismo que dice el Señor, el que busca su vida la pierde, porque el que, ¿verdad? Pues el que mira para sí mismo y todo para sí, para su bienestar y para su placer y para su comodidad y para su futuro y todo eso, y está pensando solamente en él, pues ¿qué sucede? Que al final no disfruta de nada. Que al final todo es una carga en la vida y no disfruta de esas cosas. Pero cuando le entregamos todo al Señor, ahí es donde podemos disfrutar. El corazón de Israel estaba centrado en ellos mismos, estaba centrado en sus deseos y como consecuencia pues habían perdido la visión de Dios, de su justicia, de su misericordia. No se acordaban de su prójimo necesitado, del que sufría, del menesteroso. Esta era la realidad. Esta era la realidad que Dios estaba observando. Y yo quiero decir en esta tarde, mirad hermanos, tenemos que cuidar nuestra amistad con Dios. Tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Es lo más importante que tenemos en nuestras vidas. El Señor es lo más importante que tenemos en nuestras vidas. Diría por encima de todo lo demás. Inclusive a veces, permitidme que os lo diga, confundimos quizá la iglesia o las actividades o las cosas que hacemos en la iglesia con nuestra relación con Dios. Esto no tiene que ver con tu relación con Dios. Esto tiene que ver con tu servicio a Dios y a la iglesia del Señor. Pero Dios te está buscando a ti. Él no está buscando las cosas que tú puedas hacer para Él. Él te busca a ti. Él te anhela a ti. Él no quiere. Hay muchas veces que nos confundimos, hermanos. Yo el primero. Que queremos ganarnos la atención de Dios. Que queremos ganarnos el favor de Dios. Que queremos ganarnos pues que Dios, no sé, esté ahí más cerca de nosotros haciendo muchas cosas para Dios. Pero esto no funciona así. Hermanos, de ninguna manera funciona así. Dios te quiere a ti. Dios te busca a ti. ¿Me entendéis? ¿Entendéis lo que quiero decir, hermanos, por allí detrás? Amén. Dios nos está buscando. El Señor estaba y está preocupado e indignado por ese pecado de su pueblo de Israel, por la ceguera espiritual de un pueblo que vive en el engaño, porque vive en el engaño pues, de la falsa religión, que vive en el engaño de sus intereses, de sus deseos, y eso le hace alejarse de Dios. Fíjate lo que dicen versículos 21 al 24. Vamos terminando ya. Dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Fíjate lo que está diciendo el Señor, ¿no? Está diciendo el Señor que para Él es más importante que el culto que le venimos a dar aquí, fíjate, ¿no? Lo que dice,
la multitud de tus cantares. Fíjate lo que dice, ¿no? Nosotros cantamos mucho al Señor. Y está bien que cantemos al Señor. No estoy diciendo que no esté bien que lo hagamos y que adoremos al Señor. Pero si salimos por esa puerta y nos olvidamos de Dios en nuestra vida cotidiana y solamente venimos aquí el domingo para hacer un ritual, como para, digamos, congraciarnos con el Señor, eso a Dios no le agrada. Dios dice, ¿esto qué significado tiene en tu vida? Que me olvidas 6 días a la semana y no te acuerdas de mí para nada y el domingo vienes como para rendirme. ¿Qué culto me estás rindiendo? Esto no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es tu vida al 100%, que me lo des todo. Yo te anhelo a ti, te dice el Señor. Amén. Entonces, no podía ser, ¿no? Todos aquellos holocaustos, todos aquellos ritos, dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré. Pero que corra el juicio como las aguas, dice al final, y la justicia como impetuoso arroyo. Eso es lo que yo quiero. Es que vosotros os identifiquéis de tal manera conmigo, que seáis uno conmigo, y que el sentir de vuestro corazón, de mi corazón, sea el del vuestro, y que las palabras que salen por vuestra boca sean las palabras que yo estoy clamando desde el cielo. De esa manera Dios quiere que seamos uno con Él. Amén. Esto es lo que Dios está buscando. Y te pide en esta tarde que le busques de verdad, que le busques con todo tu corazón. Escucha ese clamor de Dios. No puedes seguir viviendo de espaldas a Dios como aquel pueblo. No puedes seguir engañándote a ti mismo con una apariencia de verdad que en realidad no es lo que hay en tu corazón. Mira, yo quiero decir algo que tengo aquí escrito. He escrito, la idolatría no consiste únicamente en adorar a dioses falsos, pero puede ser también vivir una espiritualidad desconectada de Dios. No solamente consiste en adorar dioses falsos, ídolos, imágenes, otras filosofías o otras creencias. No, puede ser una espiritualidad, querer vivir una espiritualidad como de Dios, pero donde no está Dios. Que tiene apariencia, pero que en el fondo no hay nada. Eso es una forma de idolatría también. Permitidmelo, hermanos, que os lo diga. Permitidme que os lo diga. Si Dios no es una realidad en nuestras vidas, podemos decir que los evangélicos tenemos las santas tradiciones evangélicas también. ¿O no es verdad? Tenemos nuestras santas tradiciones evangélicas, nuestro culto de los domingos, nuestras asambleas, Pero ¿está Dios ahí? La pregunta ¿es Dios el centro de mi vida, de mi corazón? Él es mi todo verdaderamente. Porque si Él es nuestro todo, cada día de la semana, cuando vengamos aquí y le adoremos, Dios se va a complacer de verdad. Dios se va a alegrar de que su pueblo se junte y le adore y le aclame ¿verdad? Y diga todo lo que tenemos en nuestro corazón, porque Dios verá esa sinceridad y dirá, es verdad, mi pueblo me ama. Y no solamente me lo demuestra el día que se congrega, pero me lo demuestra cada día de la semana, en su trabajo, en sus cosas sencillas, en su día a día, en el hogar, cuando estás con tu esposa, cuando estás con tus hijos, ahí, con ese amor que el Señor te ha dado para ellos. Ahí es donde Dios quiere moverse, queridos hermanos. Dios quiere ser una realidad. Cada minuto, cada instante de nuestras vidas quiere estar presente en nuestras vidas. Queridos hermanos, que lo tengamos presente, que vivamos en ese temor del Señor que veíamos en el retiro. Y termino, porque siempre me gusta que hagamos alguna referencia a Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él también aborreció y denunció, igual como Amós, especialmente a aquellos que decían ser religiosos y se enorgullecían de lo que eran, pero que en el fondo nada más miraban por su interés y hacían un uso adulterado de la palabra de Dios.
Jesús también aborreció esto. Tenemos no sé cuántos versículos en los evangelios donde nos habla de esos encuentros que Jesús tuvo con aquel grupo que todos conocemos que se llamaban los fariseos, y donde Él les estaba diciendo que era todo fachada, que era todo apariencia, pero que en el corazón no había lo que tenía que haber. Y os quiero decir algo, aunque Jesús era duro y era crudo con las palabras que decía a aquellas personas, yo creo de todo corazón que Dios amaba a aquellos fariseos también. Y necesitaba decirles esa verdad, por si al menos algunos de ellos reconocían su pecado, se arrepentían y se volvían de todo corazón a Dios. Y hoy es necesario que esa palabra siga bajando desde el cielo, ese clamor de Dios siga bajando desde el cielo y nos siga diciendo: buscadme, os anhelo con todo mi corazón, te dice el Señor, búscame tú también a mí, correspóndeme, búscame con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, porque yo te anhelo y porque yo quiero revelarme a tu vida y yo quiero mostrarte de verdad esa espiritualidad auténtica que Dios quiere para ti. Amén. Dios no quiere que te conformes con las migajas, que te conformes con, yo qué sé, con, no sé, es como decir, tú, no sé, ¿te gusta comerte pan de hace 3 o 4 días que está todo duro? ¿Te gusta comerte la comida que ya, yo qué sé, que está a punto de estropearse? Dios tiene algo fresco para nosotros cada día, hermanos. Dios quiere que nos podamos deleitar en su presencia, que le podamos conocer más, que nos podamos llenar de lo que Él es. Dios quiere eso. Y Jesús estaba trayendo ese mensaje. Él estaba diciendo: con mi vida, con mi entrega, con mi obediencia, con todo mi corazón he buscado servir al Padre y ser un instrumento de justicia, de amor y de verdad en este mundo, trayendo la realidad del reino de Dios y haciendo la voluntad del Padre. Este es el deseo de Dios para nuestras vidas.